más lúcido en nuestros cuerpos. ¿Quién mejor que él para explicarnos cómo ha mejorado su vida, cómo ha mejorado su salud? Él es una persona que a raíz de su propio testimonio se dedicó a estudiar, a investigar las bondades del Ganoderma lucidum, y hoy nos los va a transmitir esa información tan importante que tiene para nosotros. Nuestro invitado también es una persona que tiene amplia experiencia en la industria farmacéutica como funcionario y también como emprendedor, como empresario. También es de profesión un negociador internacional. Y pues ya sin más preámbulo, recibamos con muchos 5 en ese chat a nuestro socio Federico Gómez desde Medellín. Bienvenido, Federico, y gracias por estar aquí con nosotros. Los micrófonos son tuyos. Buenos días, Magali. Buenos días a todos, muchachos. ¿Cómo estamos? ¿Me escuchan bien? Muy bien. Sí. Muy excelente. bien. ¿Cómo han estado? Realmente lo que tú decías tiene un poquito de verdad. El otro día yo molestaba y decía que una capacitación se demoraba 5 horas, y hace como 3 años, más o menos, un poquito antes de la pandemia, hicimos con otros socios que también se han dedicado pues al tema del estudio del hongo y del estudio de varias cositas, como un mini seminario, y realmente fueron 3 días de 2 horas cada día. Entonces, no es muy loco lo que estábamos diciendo. Me contó la diamante Claudia que la semana pasada les gustó un poquito mi capacitación, y que podíamos ampliar, y esa es como la invitación, a ampliar un poquito el tema, sobre todo porque la primera pregunta que yo les hice ese día era si podíamos saber cuántos vehículos teníamos, ¿cierto? Perdón, cuántos vehículos no, cuántos productos teníamos. Y yo les hablaba de que teníamos 3 productos. ¿Alguien se acuerda de cuáles son los otros, o de pronto no? El Cordyceps y también la espirulina. Excelente, mi diamante. El Cordyceps y la espirulina. Entonces, hoy quiero detenerme un poquito. También es demasiada la información como para darla totalmente, pero me quiero detener un poquito en el segundo producto, que es el Cordyceps, que es un producto que para nosotros es muy interesante, pero no entendemos la profundidad gigante que tiene. ¿Listo? Me voy a apoyar un poquito en diapositivas, pero no del todo, porque realmente esto es una información gigantesca. Como les dije la semana pasada, aquí podía quedarme 5 horas hablando de Cordy. En el caso de Colombia es esta presentación. No sé si se ve bien en la cámara. Y en el caso de Estados Unidos, de pronto alguien que me ayude con la presentación de Estados Unidos, pero es algo que desde el día que yo lo conocí, no dejo de tomarlo y no dejo de referenciarlo a personas que realmente no tenían otra opción. Y ahorita les voy a hablar y voy a expandir un poquito el concepto, pero hay personas que realmente sin el Cordyceps, su expectativa de vida sería mucho menor, su expectativa de tener hijos sería mucho menor, su expectativa de tener felicidad en su matrimonio sería mucho menor. Entonces casi que el Cordyceps es muy bueno, pero comparativamente con el Ganoderma tiene ciertas cositas que lo hacen como imposible dejarlo de tomar para ciertas personas. Listo. Entonces, y bueno, y voy a recomendar también que volvamos sobre el tema de lo que estábamos hablando, de que se deben tomar las 3 cápsulas. Listo. Voy a compartir aquí pantalla. También les cuento que yo tengo un canal de YouTube que, si quieren, pueden buscar algunas de estas presentaciones para ampliar un poquito la información. Se llama así, Federico Gómez Castrillón. Entonces, el que me quiera buscar, ahí parte de esta información. Bueno, lo primero que voy a decirles es que el hongo de Cordyceps y el hongo de Ganoderma son unos hongos. Eso suena como muy tonto, ¿cierto? Hay un programa por ahí en Netflix que nos habla mucho y muy bien del tema de los hongos. Los hongos son un reino diferente al reino animal.
son un reino completamente diferente al reino vegetal. Si bien en inglés uno dice que los hongos, pues, por ejemplo, el ganoderma es el rey poderoso de las hierbas, no es una hierba, no es una hierba. O sea, se conoce así y en inglés, sobre todo en inglés, hablan mucho de herbal, fungus, mushrooms o cualquier cosa, pero no son hierbas. ¿Por qué no son hierbas? Porque los vegetales producen una cosa que se llama clorofila, que utilizando la luz del sol hacen su propio alimento. Los hongos no tienen esa posibilidad. Los hongos tienen que colonizar otra cosa, y esto se los estoy explicando precisamente para que entendamos qué es el Cordyceps sinensis, que es el hongo que vamos a tratar hoy, pero también el ganoderma y también cualquier otro tipo de hongos. Los hongos simplemente son como una especie de entes que se aprovechan de una materia celular, de otra cosa, puede ser de un animal, puede ser de un vegetal, o inclusive algunas veces de piedras o de cosas, para poder crecer. Listo. Ellos por sí mismos morirían. Y los hongos tienen una peculiaridad muy grande, y es que el organismo vivo más grande que existe en el planeta es un hongo. Y el más antiguo. Tiene alrededor de 6.500 años y habita en los bosques de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los hongos se unen unos a otros en la capa vegetal. Nosotros no los vemos, pero ellos están unidos y pueden generar un hongo gigante que mida muchos kilómetros. Eso está en el video que les recomiendo que vean en Netflix. Es una cosa muy bonita. No sé quién aquí se vio la película Avatar, donde toda la tierra se comunicaba, ¿cierto? Es básicamente lo que pasa con los hongos. Los hongos llevan agua, transmiten muchísimo bienestar al lugar donde están, tienen unas condiciones que hacen que algunos entes se beneficien de tenerlos a ellos, y algunos entes pues no se beneficien, simplemente mueran porque ellos extraen todos sus nutrientes. ¿Listo? Me acuerdo que la semana pasada les mostré esta imagen y les mostraba, probablemente para el que fuera muy nuevo en este tema, no hubiera entendido porque solamente hablamos de ganoderma, y les puse la imagen del cordy como un complemento a la toma del ganoderma. Entonces la quiero volver a traer porque pues la persona que quedó como con esa información, quiero mostrarle que el ganoderma es muy importante. De hecho está representado en las cápsulas de ganoderma y en el Excellium, que es el ganoderma joven, pero el cordy en esto que llamamos el principio de combinación de nutrientes para suponer una mejora en el sistema inmunitario, el cordy se convierte en algo completamente trascendental y que, digamos, encaja perfectamente con el consumo de ganoderma. No es que esto me gustaría que lo apuntara, no es que el ganoderma sea mejor que el cordy, no es que el cordy sea mejor que el ganoderma, son complementarios. Y en todo caso, siempre yo utilizo, bueno, yo no soy médico pues, pero sí me doy como digamos, el permiso de recomendar mucho esto, y el cordy lo utilizo para favorecer la velocidad de un tratamiento, para favorecer la velocidad de que alguien quiera estar mucho mejor, mucho más rápido. Entonces pongo un ejemplo, caso mío que les hablaba la semana pasada, yo tenía gastritis. Es muy bueno tomar ganoderma, es muy bueno tomar 3 en 1, por ejemplo, pero si lo acompaño con el cordy, voy a tener un resultado mucho más rápido. ¿Listo? Es básicamente la manera como yo he entendido que el cordy funciona. Entonces, ¿qué es el cordy? El hongo Cordyceps es un tesoro, perdón, un segundo acá. El hongo Cordyceps es un tesoro. O sea, eso es lo primero que tenemos que tener clarísimo. Los asiáticos lo comen por sus beneficios en salud. O sea, no es algo que sepa rico, como el ganoderma, que es como maderoso y sabe maluco, ¿cierto? El Cordyceps no sabe bueno. O sea, no es como un champiñón que nosotros lo comemos porque sabe bueno. Es algo que simplemente no sabe bien. Es consumible solamente por sus beneficios en salud, ¿cierto? Ahora, es algo que no está presente en la naturaleza de manera abundante. Solamente crece en las planicies del Tíbet a más de 3.800 metros de altura. Aquí un poquito de geografía. El techo del mundo es el Tíbet.
Listo. Estamos hablando que en países como el mío, como Colombia, hay lugares muy altos, ¿cierto? En Risaralda, en Caldas, en Tolima, en Cundinamarca, la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿cierto? Pero esto estamos hablando muchísimo más alto, inclusive más alto que Bolivia, ¿cierto? Que el Kilimanjaro en África, lugares altísimos que llegan hasta 8.000 metros de altura. Pero el Cordy crece a 3.800 metros de altura y más arriba. ¿Listo? Ya les voy a explicar un poquito cómo. Ahora, lo buscan en lugares como el Tíbet, China y Bután. Bueno, aquí un poquito de geografía también. China limita con el Tíbet, de hecho están en una pelea ahí. Y Bután es otro paísito chiquito que está lleno de monjes budistas y monjes tibetanos, ¿cierto? Y esos dos países también son a esa altura. Es impresionante verse la película 7 años en el Tíbet para entender un poquito de qué estoy hablando. Allá crece el hongo y allá tiene unos nombres muy raros. Pues allá tiene nombres como por ejemplo King, es que se me fue el nombre. Ah, no, sí. Dong Chou Chao se llama en China, Do Keika se llama en Japón, Yeryar, Yerba, Kedakas, Jihukira se llama en Nepal, y otros nombres locales como Yarsa Gumba y Yarsa, perdón mi nepalí pues, pero Yarsa Gumba y Yarsa Gumba. Listo. No apunten eso que... ¿Por qué es importante saber estos nombres o buscar estos nombres? Porque ahorita les voy a hablar que tiene más de 3.000 estudios científicos. Entonces uno muchas veces solamente busca Cordyceps sinensis o Cordyceps y va a encontrar cierta cantidad de estudios. Pero si uno busca en todos los idiomas o en muchos idiomas, se va a encontrar con que tiene muchos estudios. ¿Listo? Sabemos del Cordyceps desde el año 1850, más o menos, en una cosa que se llamó el Ben Cao Kong, ¿cierto? Que fue la compilación de la medicina china. Eso fue en el siglo XIX, listo. Y en total hay unas 100 especies de Cordyceps. Pero de Cordyceps sinensis, de este que nosotros utilizamos, y aquí les voy a adelantar un pedacito del tema del dinero, de este que nosotros utilizamos es solamente uno. Listo. ¿Por qué es importante eso? Porque el mercado más importante de este producto es en Hong Kong. En los mercados tradicionales, no sé si ustedes los hayan visto en televisión, los mercados tradicionales donde venden las especias, donde venden, no sé, los distintos productos muy exóticos que tienen ellos, y de hecho algunos animales muy exóticos. Allá es que venden este tipo de especies. Pero resulta que con el hongo Cordyceps, como son 100 y como son muy similares, ya les voy a mostrar una imagen de cómo es, a las personas las tumban. Entonces una persona puede viajar el mundo entero, ir a Hong Kong, ir a Shanghai y tratar de comprar hongo Cordyceps, y en vez de comprar del hongo verdadero, le compran, pues puede comprar del hongo falso, con una dificultad. Los hongos son elementos que son tóxicos. Entonces no es que tú te comas esto y no te pase nada. Si tú comes un hongo que es tóxico, pues vas a tener unos problemas en el cuerpo muy graves. ¿Listo? Y antes de que me pregunten, en el año 2017 el Cordyceps alcanzó un techo de precio máximo de $100.000 el kilo. O sea, en el caso de Colombia, 400 millones de pesos el kilo. Entonces no está bien, no está muy interesante comprar un hongo falso, pues, ¿cierto? Ahora, les voy a contar un poquito sobre el tema de cómo se produce. Entonces, estábamos hablando que lo producimos en el Tíbet. ¿Listo? Denme un segundito. Acá. Lo producimos en el Tíbet, a 3.800 metros de altura. El proceso biológico del hongo es muy maravilloso. Voy a volver para esta. Es extraordinario. Es algo de las cosas más lindas de la naturaleza. Les voy a poner, se los voy a contar como un cuento. Es un cuento un poquito violento, pero pues no tengo otra forma de contarlo. Vean, en las planicies del Tíbet
estamos hablando de lugares donde hace muchísimo frío, o sea, bajo cero, ¿cierto? Y allá existen estaciones. Entonces, todos los animales que saben, pues o en su genética está que existe ese frío tan grande, lo que hacen 6 meses al año es hibernar. O sea, ellos entran en una condición de que se quedan quietos y pasan el frío, pasan el hielo, digamos. Entonces, ¿cómo funciona el cordy? El cordy simplemente son unas esporitas, unas esporas que caen por medio de las maripositas, digamos, de las mariposas, no me acuerdo el nombre exactamente de ellas, unas esporitas que caen del hongo que ya germinó y estas maripositas se lo comen, simplemente porque están ahí en el ambiente, ¿cierto? Y esa mariposita fecunda unos huevos, pues para tener obviamente más mariposas y se ponen a hibernar, lo que les estaba explicando. Entran en la tierra para no congelarse. Listo. Háganse de cuenta, pues o el único símil que yo tengo de esto es como una papa o como una yuca, que uno la entierra en la tierra, ¿cierto? Uno la pone en la tierra para que puedan crecer, porque digamos, encima de la tierra se congelarían. Y ese camino de 6 meses hace que las esporitas, veanlas acá, las esporitas se coman al hongo, perdón, al insectico, al gusanito, se lo coman, específicamente al cerebro del gusanito. Lo van colonizando. El que se haya visto la película Alien, el que se haya visto cualquier película de estas de zombies, me va a entender. O sea, se va comiendo el gusanito, el hongo se lo va comiendo, pero a la vez que se lo va comiendo, va cogiendo todos los nutrientes y toda la riqueza de nutrientes que tiene esa esporita. Cuando el pobre gusanito intenta salir, cuando hace su camino hacia la superficie e intenta salir literalmente como una papa o como una yuca, aquí está la partecita de arriba del hongo, sale como una espora, este es el pistilo, sale como una flor, pues digamos de alguna manera. Y los locales, las personas, lo van y lo cosechan, o sea, lo cogen. Es así como se ve aquí en la imagen de la izquierda, es como una especie de mini zanahoria. Listo. Es muy extraño, es supremamente escaso. No se da en todos los lugares y en todos los lugares no se da el Cordyceps sinensis que yo les estoy hablando, que es el producto que realmente funciona para el cuerpo humano. En casi todos los casos, en los otros 99 especies, es malo, pues digamos que es tóxico, genera toxicidad en el cuerpo, en algunos órganos, etcétera, etcétera. Entonces, las niñas, pues o las indígenas o las locales del lugar, que casi todas las recolectoras son mujeres, lo colectan y una sola mujer se puede ganar al día entre 1.000 o 1.500 euros solo por recolectar ese hongo, porque obviamente tiene un precio en la recolección y un precio mucho más alto cuando lo venden en uno de los mercados especializados y ya muchísimo más alto cuando lo venden en un mercado como el alemán o como el de Estados Unidos en Nueva York o cualquiera de estos. Listo. Yo me imagino que quedaron como con muchas dudas ahí, pero pues la idea mía no es explicarlo de manera biológica, sino de manera que lo podamos entender. O sea, es completamente escaso. O sea, eso es lo que les quiero decir. ¿Por qué el de nosotros, si este hongo, que aquí les muestro la imagen, llegó a ser más caro que el oro? Listo. ¿Por qué este hongo, que es más caro que el oro, nosotros lo tenemos de una manera tan económica? En caso de Colombia, lo tenemos en 233.000 pesos, ¿cierto? Pero en el caso de Estados Unidos me confirman el valor. El que pueda me confirma por el chat el Alrededor de valor. 45, 45 Federico, dólares. alrededor Okay. de 45, sí, no, Okay. es supremamente asequible. Entonces miren esto, chicos. ¿Por qué esto es tan barato? Porque nuestro fundador, el señor Leao Sun Sen, en sus plantaciones en Kedah, Malasia, el hombre logró replicar ese proceso de manera, yo lo llamo artesanal, pero no es artesanal, obviamente es industrial, pero ya no con gusanos o esporas y maripositas,
sino de manera artesanal, con unas vainillas. Una vaina es como donde están los frijoles o donde está la arveja o donde están este tipo de cosas. Logró replicar ese proceso del Cordyceps sinensis, de manera que le da los mismos nutrientes, garantiza que si es el hongo que necesitamos e inclusive le da otros nutrientes. ¿Listo? Pero lo hace exactamente de la misma manera que lo hace la naturaleza. Y lo puede replicar y podemos tener, en el caso del Cordyceps que nosotros tomamos en Colombia, que se llama Cordygold, ahorita les explico por qué lo de Gold, tener 30 gramos de Cordyceps sinensis a 233.000 pesos. Listo. Si ustedes hacen la cuenta con el precio de $26.000, que es el precio promedio común, pues hagan la cuenta cuánto valdría. Si $26.000 son 500 gramos, ¿cuánto valdrían 30 gramos de producto? Entonces aquí les quiero hacer como una reflexión. Esto es un regalo. En el caso de Colombia, nosotros somos muy chichipatos. Y digo nosotros por la cultura. Gracias a Dios yo no nací con esa condición. Pero la gente aquí es realmente que no le gusta pagar por cosas buenas. La gente dice, siempre pide rebaja, siempre pide, no, quiero que me bajes el precio. Con esto, yo no acepto, en el caso mío no acepto que nadie me diga que esto es caro, porque realmente por el costo de lo que vale y los gramos que trae cada cajita, en mis cuentas daría más o menos 12 millones de pesos cada cajita. Entonces yo no acepto que alguien me diga que esto es caro. Listo. Y por lo que les voy a decir, por las condiciones de lo que tiene y lo que hace en el cuerpo humano, sí que menos. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, pero sí me gustaría que eso quedara supremamente claro, que es realmente una bendición que lo podamos consumir y realmente un regalo. Pues es un regalo que nos hace el fundador. Listo. Ok, sigamos. Entonces les contaba que el hongo es un proceso biológico magnífico y allá en Asia lo conocen como el insecto de invierno o como la hierba de verano. Listo. Entonces, las larvas lo que hacen es, digamos, enriquecer muchísimo ese producto. Ahora, ¿para qué sirve el hongo Cordyceps? ¿Cuáles son los beneficios de usar el Cordyceps? Digamos, y retomo un poquito el tema, que en la medicina tradicional china se utilizaba o se miraba como un tónico. O sea, imagínense ustedes siempre cuando pensemos en todos estos temas de la medicina herbal china, que ustedes van a un supermercadito, una placita, y empiezan a comprar unas cositas para el dolor de cabeza, de pronto las mujeres para la menopausia, de pronto las otras personas para la acidez, ¿cierto? No solamente para condimentar la comida, sino también en el mismo lugar vamos a comprar cosas para nuestra salud. Para nosotros los occidentales es muy difícil entender eso porque nosotros, digamos, mercamos y otra cosa es comprar Dolex o comprar acetaminofén o comprar otra cosa en la farmacia. Allá no, allá todo está en el mismo lugar. O sea, vamos y compramos las mismas cosas en el mismo lugar. Entonces el Cordy tenía unas condiciones, y estoy hablando pues desde milenios, pero empezó a investigarse en el año 1850, como tónico. Un tónico capaz de mejorar la energía y capaz de mejorar el apetito y capaz de generarnos más resistencia, a las personas darles más líbido y mejorarles el sueño. Entonces esas eran las 5 cositas que hacía, que sabían que hacía. Dar energía, mejorar la libido, mejorar la resistencia física y mejorar el sueño. Y es un tónico, entonces al final lo que hace es como la valeriana o como cualquier cosa de estas. ¿Por qué descubrieron que era bueno? ¿Por qué descubrieron que era bueno para la energía? Porque resulta que allá en el Tíbet hay unos animales que se llaman los yaks, que es como una especie de buey gigante, y se daban cuenta que ese yak es muy similar a la historia del café. El café lo descubrieron porque había unas cabritas en Qatar que comían esas bayas, que comían esas hierbas amargas y simplemente se enloquecían. O sea, se ponían a saltar por todos lados y se descubrieron que era el café. Pues lo que comían eran los fruticos de café, ¿sí o qué? Entonces se dieron cuenta que tenía esa propiedad de activar a la cabrita, pues. Aquí al revés, las bayas
o estas cosas amarillas, estas zanahorias, las comían unos animales gigantes que se llamaban yaks, y al comerla se daban cuenta que tenían muchísima más fuerza y muchísima más resistencia. Entonces dijeron, esto debe ser bueno. Pues ya se lo comen estos animales, pues es una manga o una manga amarilla, pues vamos a ver qué pasa. Y se empezaron a dar cuenta que obviamente las personas a esa altitud necesitaban una fuerza extraordinaria, como aquí también lo hacen con la mascada de coca y otras cosas, y empezaron a darse cuenta que tenía esa propiedad. Pero paralelamente se empezaban a dar cuenta que tenían ciertas propiedades, como por ejemplo la mejora sexual. La explicación de eso es por la irrigación sanguínea y otro tipo de cosas, pero después se los voy a hablar. Pero digamos que en ese tiempo solamente se daban cuenta. Ustedes sabrán que en Asia el tema sexual es muy importante y el tema de reproducción es supremamente importante, y más en esas áreas tan despobladas. Y también se daban cuenta que mejoraba la tranquilidad del sueño, la tranquilidad de la persona. Entonces fue un tónico que empezó a ser muy bien visto y muy, digamos, muy reconocido. ¿Listo? Entonces, les voy a hablar de 7 cosas para las que el Cordyceps sirve. El Cordyceps tradicionalmente sirve para 21 cosas, pero donde me quedé hablando de las 21 propiedades del Cordy, que son las 21 propiedades tradicionales en China, nos quedamos hasta las 10 de la mañana. Entonces, les voy a hablar solamente de 7, que me parecen absolutamente geniales e impresionantes. La primera, hablaba de esto la semana pasada, porque resulta, no, perdón, se me están saltando las imágenes acá, porque resulta que el Cordy y el Ganoderma comparten esta propiedad, se llama el germanio orgánico. Les decía la semana pasada que el germanio orgánico es absolutamente escaso en la naturaleza, que es una maravilla porque, entre otras, sirve para prevenir la metástasis del cáncer. ¿Listo? Ahí dice, el germanio orgánico es un mineral muy valorado por su aptitud para obtener y conducir el oxígeno a las células y potenciar la capacidad defensiva de nuestro sistema inmunológico. Me devuelvo a inmunidad tipo 1. Nosotros tenemos un sistema que se llama el sistema inmunológico. Lo que hacen nuestros hongos es potenciar nuestro sistema inmunológico. ¿Listo? O sea, nosotros tenemos un sistema de defensas que es capaz de pelear contra todas las enfermedades. Lo que hace el Ganoderma y lo que hace el Cordy es potenciar ese sistema inmunológico. En el caso del germanio orgánico, además nos sirve para otras cosas, como por ejemplo, nos sirve para tonificar el tema de la piel, ¿cierto? Los músculos, nos aporta elasticidad. Una persona que consuma Cordy versus una persona que no lo consuma, tú te vas a dar cuenta. Es una persona que se ve muchísimo más lozana, es una persona que tiene los músculos más definidos, que tiene más fuerza, ¿cierto? Y además nos va a ayudar en algo que también hablaba la semana pasada, que es con la diabetes, porque regula los niveles de azúcar en sangre y nos potencia el sistema cardíaco. Nos va a servir como un tónico para el corazón. Siempre que nosotros hablamos de las palabras tónico o ayudante o coadyuvante, no lo tomen directamente como algo que va a ayudar al corazón, no, pero sí lo va a mejorar, o sea, sí va a mejorar la función, la funcionalidad del músculo cardíaco. ¿Listo? Cualquier pregunta, chicos, voy a tratar de hacerlo un poquito más rápido que la semana pasada para poder que tengamos un espacio como de preguntas. Lo segundo, y por lo que es más reconocido en Asia, es porque es el Viagra de Asia. El Cordy tiene esa condición, es el Viagra de Asia. Digamos que lo que hace es que incrementa la irrigación celular, los cuerpos cavernosos, como le quieran llamar, entonces reduce la impotencia sexual y es un potentísimo afrodisíaco y vigorizante. De hecho, esta fue la razón por la que lo conocieron inicialmente en Asia y por la que se hizo famoso y muy costoso a nivel planetario, porque las personas que no podían tener hijos viajaban hasta Asia, se gastaban un platal, estamos hablando de miles de dólares, empezaban a consumir el Cordy y, oh, maravilla, quedaban embarazadas las mujeres, pues, y tenían el niño, porque es un potente afrodisíaco, pero lo que hace es que
reconstruye y regula toda esta parte genitourinaria. O sea, regula y reconstruye, tanto en el hombre como en la mujer. Normalmente las cosas pues, que la gente toma para el tema de potencia sexual son para el hombre. Aquí es para los dos. Aquí es un tónico que va a ayudar tanto en el aparato reproductor femenino como en el aparato reproductor masculino. Entonces, pues imagínense lo que la gente hace, o por lo menos en el caso de mis consumidores en Estados Unidos y aquí en Colombia, muchísimas de las personas lo empiezan a consumir pues con ese sentido, o ni siquiera, pero se dan cuenta que funciona con ese sentido y ya no lo dejan de consumir. Es algo que realmente, y se los digo con tranquilidad, lo podemos recomendar abiertamente, porque tiene esa función. Tengo una persona, hace más o menos 5 años la conocí, era una persona que tenía un problema gástrico, pero ese problema gástrico le había degenerado muchas áreas digamos, de su capacidad reproductiva. Estaban inclusive pensando en extraerle la matriz, una pelada muy joven de 27 años. Y ella era muy triste porque es bastante creyente, o sea, hasta pastora en una iglesia, y ella quería tener hijos, pues realmente quería tener hijos. Empezó a consumir el Cordy y más o menos 4 o 5 meses después, ella no tenía ni idea que el Cordy servía, de hecho ninguno de nosotros tenía ni idea que esto servía para eso. Empezó a consumirlo y pues con su pareja, como 4 meses más o menos, 3 meses, 4 meses, y llega y me llama y dice que Fede, imagínate que yo que no puedo tener hijos, o el médico me dijo que no puedo tener hijos, quedé embarazada. Hoy el niño tiene 4 años, o 3 años, no sé, 4 años más o menos, lo que hace que el Cordy esté en Colombia. Pues, milagro, sí, listo, milagro, pero ese tipo de milagro de reproducción es muy normal, o realmente se ha vuelto muy normal. Estoy seguro que ustedes en este equipo tan grande y tan bonito tienen casos como ese. Es muy normal que se dé. Personas que no podían tener hijos o que inclusive ya habían hecho toda clase de tratamientos que aquí en Colombia son costosísimos y en Estados Unidos estoy seguro que más costosos. Esta es la solución. Listo. Entonces, para que lo apunten ahí, es no solamente por el tema de impotencia sexual, etcétera, etcétera, sino de las personas que realmente están queriendo quedar en embarazo. Segunda cosa que es importante. Esto es importante, si quieren tómenle pantallazo, porque el Cordyceps con el germanio orgánico tiene propiedades antitumorales, antifúngicas y antivirales. Específicamente en el cáncer ascítico de Ehrlich. O sea, son estudios que han hecho en esos cánceres específicos. ¿Qué pasa? La metástasis, yo se los explicaba la semana pasada, la metástasis es cuando el cáncer empieza a expandirse y se va regando de un órgano a otro, ¿cierto? Cuando digamos, ese tumor se descontrola y empieza a colonizar distintas partes del cuerpo. El Cordyceps sinensis es realmente importante porque es capaz de evitar esa metástasis del cuerpo, es capaz de parar esa expansión del cáncer en el cuerpo humano y poder prevenir la muerte de una persona, ¿cierto? Es lo que al final queremos. Y la otra parte es importante porque es antiviral. Voy a parar aquí un segundito de esto. Chicos, ¿por qué se conoció el Cordyceps? Nosotros acabamos de salir de una pandemia que se llamó, o se llama, pues todavía yo aquí declarando el fin de la pandemia, pero digamos que estamos saliendo de una pandemia que se llama el COVID. En el año 2002 hubo otra pandemia que fue el SARS, que es el mismo coronavirus, pero una versión un poquito más virulenta y más mortal que este COVID. Este COVID es virulento y esta última versión es muy virulenta, pero no tan mortal. El SARS en el año 2002, 2003, mató alrededor de 800 personas en Asia. Estamos hablando de Hong Kong, China, Japón, Corea del Sur, Corea del Norte, todos estos países.
Una de las únicas cosas que encontraron para hacer frente a una pandemia viral, esa no era pandemia, pero digamos a un virus mortal que no lograban entender qué hacer, fue esto. Entonces en esa época pasó de valer $100 el kilo a $500 el kilo en menos de una semana. Y de $500 el kilo a $5.000 el kilo en 5 semanas. Se dieron cuenta que servía para eso. Y me devuelvo un poquito en la historia. ¿Por qué se dieron cuenta que servía para eso? Porque resulta que había una enfermedad que tampoco nadie sabía cómo tratarla, que se llamaba el SIDA. ¿Sí o qué? Los que son más viejitos saben que el SIDA fue algo que realmente asustaba al mundo por allá en los 80 o en los 90. Ya no es tan asustador, pero igual se sigue pensando que no hay una solución o una cura para eso. En Asia utilizaban esto para que las personas que tenían SIDA no se murieran, porque las personas no se mueren de SIDA, se mueren de una dificultad respiratoria, se mueren de una gripa maltratada que se les convierte en una neumonía, que se les convierte en una pulmonía y se mueren de eso. Pues resulta que el Cordy era y ahí me estoy metiendo en la cuarta capacidad que tiene, un amplio coayudante cardiorrespiratorio. O sea, las personas que tienen dificultad en respirar, el Cordy, no quiero decir que sana o que cura, pero lo que hace es que regenera toda esa capacidad respiratoria. ¿Listo? No, y tampoco me quiero meter a explicar por qué lo hace y cómo lo hace en el Cordy, que eso es otra capacitación, pero lo que sí les digo es que la gente se muere simplemente porque los pulmoncitos no pueden intercambiar oxígeno por CO2 y simplemente la persona colapsa y la persona se muere. Entonces, como sabían que funcionó en el SIDA, supieron que funcionó en el SARS, ahora las personas, y por ahí les puedo pasar con la diamante Claudia el testimonio del señor Leao, donde dice que estamos apoyando a los gobiernos de China, de Malasia, etcétera, etcétera, con este tipo de productos para luchar contra el COVID, porque realmente lo lograban, porque realmente era una solución real. Y ustedes todos estoy seguro que tienen personas a las que les dieron Cordy y Ganoderma durante la pandemia y gloria a Dios, en el caso mío, ninguna de esas personas que les recomendé el consumo excesivo, porque se los recomendé excesivamente, de Cordy y de Ganoderma, nunca entraron a una UCI, nunca realmente se murieron y siendo personas de bastante edad, en el caso de mis familiares, pues, que lo tomaron. Entonces, digamos que hay tres cosas. El SIDA, ¿cierto? El AIDS, o como ustedes lo quieran llamar, la inmunodeficiencia adquirida, el tema del SARS en el 2002 y obviamente el MERS después en el 2009, por allá en Arabia, y luego el COVID y los coronavirus que sigan apareciendo, que de pronto aparecerán más. Todos están completamente en el espectro de lo que el Cordy puede ayudar. ¿Listo? Por la capacidad que tiene de mejorarnos el sistema respiratorio. No sé si hay alguien tenga alguna duda. Bueno, y la parte que decía arriba era que el córdice o el principio orgánico que tiene es una cosa que se llama la cordicepina, ¿cierto? El ganoderma tiene los ganoderanos, el córdice tiene la cordicepina o la dexodisanesosina. Ahorita se los paso por el chat. Es importante entender que esto no es algo que se estudia hace muchísimos años. El Cordyceps se estudia desde 1830, pero esta cordicepina se estudia apenas desde 1951. Y desde 1951, todas las farmacéuticas y muchísimas casas que producen medicamentos han empezado a decir, venga, aquí hay algo porque es que esto nos sirve para el tema del corazón, nos sirve para el tema del cáncer, nos sirve para el tema de la respiración. Siempre que hay una molécula, y aquí me atrevo a meterme como negociador o como comerciante que soy, siempre que hay una molécula que sirve para varias cosas, todo el mundo como que, uy, wow, aquí hay algo potente a nivel de negocio, digámoslo así. Esto, porque es muy raro que el acetaminofén sirva para todo, o que tal droga sirva para todo. La cordicepina tiene como una característica similar. ¿Listo? Ahora, el tema específico del cáncer. Denme un segundito que les quiero compartir acá una cosa.
el tema específico del cáncer. Les contaba la vez pasada que el cáncer se da simplemente porque una célula no se quiere morir y simplemente se sigue replicando y replicando y replicando y replicando. ¿Qué es lo que hace el Córdiceps similar a lo que hace el Ganoderma? El Córdiceps establece una muerte celular asistida, una muerte celular que se llama apoptosis. Entonces, inhibe la producción de ADN y la síntesis de ARN en las células cancerígenas. ¿Listo? Tiene una acción antihistamínica mediante la inhibición de la agregación plaquetaria. Estimula la diferenciación celular tumoral. Inhibe la... No, pero aquí los voy a confundir. Genera una capacidad del cuerpo para identificar, o sea, para hacer un marcador celular en el cual identifica las células que son cancerígenas y el cuerpo las encapsula, se las lleva, las mata y acaba con el cáncer. Ya. O sea, lo que hace es químicamente, de una manera que, ¿para qué me voy a poner a explicarlo acá? Marca esas celulitas, las marca, las encapsula, ayuda a que se mueran y una vez que se murieron esas células, la persona mejora en su condición general. Es demasiado importante, chicos, demasiado importante que una persona empiece a consumir Ganoderma y empiece a consumir Cordy rápidamente para que prevenga el cáncer. Las personas que consumimos Ganoderma y Cordy tenemos un 35%, ese es el número que me han dicho, 35% menos de probabilidad de nunca tener cáncer. Es demasiado importante que lo consuman. Pero las personas que por alguna razón ya les detectaron que tienen cáncer, ahí es más importante que lo consuman. A mí me encanta decir, yo sé que aquí hay médicos y me gustaría que alguno me pudiera preguntar o respaldar lo que estoy diciendo o contradecir, estoy abierto a lo que sea, pero tenemos varios casos, muchísimos casos en los que esto nos ha funcionado en personas que tienen cáncer. Es demasiado importante que la persona no llegue a un punto en que ya los médicos toman las decisiones por ellos. O sea, que ya los entúan, que ya están completamente mal, que ya no podemos hacer nada por ellos. Una persona que tenga cáncer, chicos, démosle Ganoderma y Córdiceps todo el día, como si fueran, vuelvo sobre algo que explicaba la semana pasada. Esto no tiene dosis máxima, esto no son medicamentos. Entonces, si uno quiere tomar esto no sé, como confites, tómeselo como confites, porque es que realmente no va a haber ningún problema. El problema es que no alcance a mejorar su salud. Y algo que le explicaba ayer a una persona que tenía en un seguimiento y me decía, porque estábamos en Colombia con el tema del INVIMA, con temas de permisos y con temas de cosas, y yo les decía, chicos, vea, pues se los voy a hablar como negociador y como persona que le gusta la historia y la geografía y la razón por las que las cosas pasan. Estos medicamentos, esto es nutracéutico, esto en Asia es medicamento, se los expliqué al principio. En América esto tiene que ser tratado como alimento. ¿Por qué? Porque las multinacionales, porque los laboratorios, lo que hacen es estar detrás de este tipo de productos porque saben que son competencia para los medicamentos que ellos venden, ¿cierto? O sea, lo que estamos haciendo es quitándoles clientes. Lo que el Ganoderma y el Cordy hace es quitarles clientes. Entonces, precisamente, al uno saber eso, al saber que esto tiene condiciones que van a ayudar realmente a los pacientes, en este caso a los consumidores, que los van a ayudar, lo único que uno tiene que hacer como responsable, como persona que conoce de verdad esto y que lo ha consumido, haya sabido las bondades de esto, es darles el producto y darles el producto en cantidades que realmente le puedan generar un beneficio y un cambio. Porque muchas veces uno es como con el miedo, ay, ¿qué será? La pobre señora tiene cáncer, pues démosle una pastillita al día, iremos a ver, y eso no le va a generar ningún beneficio. Chicos, es una cantidad que realmente haga que se genere porque lo más triste, y me ha pasado también, es que la pobre señora ya esté en una UCI entubada y la hija o la nieta le digan al médico, ay, venga señor, ¿será que sí le puede dar el Excelium, le puede dar el Cordy? Y el médico por no sé cómo se llame eso, por
por tranquilidad y por negligencia, me parece a mí, no se lo va a pasar, ni se lo va a meter en la sonda, ni le va a dar nada, porque ya no hay nada que hacer. Listo, entonces muchas veces, muchachos, nosotros tenemos que, cuando la persona tiene el tiempo que podemos ayudarle, en serio ayudarle bastante, y en serio ayudarle en cantidad. Bueno, entonces les hablaba de ese tema. Este que es el tema que más toca en el caso de mi familia y en el que más me tocó, digamos, para entender lo que era el Cordyceps sinensis. Dios mío, ¿qué pasará con estas imágenes? ¿Qué es el tema de los riñones? Todos sabemos, ahí se los puse, ¿qué son los riñones? Los riñones son dos pepitas, los que quedan acá en la parte de atrás de la espalda. Muchísimas personas nacen solo con una, pues o se les desactiva una, o hay distintas patologías que son como que el riñón nace más pequeño, como un frijolito, o que se va volviendo chiquito, bueno, tienen muchos problemas. Pero lo normal es que sean dos. ¿Cuál es su función? Filtrar la sangre y limpiarla. O sea, por medio de la orina nosotros evacuamos las impurezas de la sangre, básicamente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y por qué les hablo de mi familia? Mis dos abuelas murieron de esto. Cuando yo era muy chiquito, o sea, estamos hablando, era un niño, yo le tenía que hacer una cosa que se llama diálisis peritoneal a mi abuelita. Entonces, utilizando una cavidad del estómago, ella por un proceso un poquito complicado y por una valvulita, digamos que hacía el proceso de los riñones, con unos líquidos especiales que se utilizan, de una marca muy reconocida que se utiliza, etc. Pero mi abuelita en ese momento tenía 88 años, murió de 90 años, también de los riñones, porque digamos que a las personas no tienen una asepsia perfecta, esto se puede contaminar y la persona termina dándole una cosa que se llama una peritonitis. Listo, y se mueren, pues. Pues a cualquier persona le puede dar peritonitis, pero esto es una cosa que es muy normal en las personas que les hacen diálisis. Ahora, ¿qué pasa si a ti no te descubren esto a los 88 años como mi abuelita, sino que te lo descubren a los 25 años o a los 15 años? La persona, imagínense que le tienen que hacer diálisis 2, 3 veces al día. Y eso que esta es la suave, que es la diálisis peritoneal. Pero ¿qué pasa donde le tengan que hacer una diálisis con una máquina y tenga que irse para un hospital y conectarse con una máquina que compran, hay gente que la compra en la casa y conectarse 2 horas allá a que la máquina le haga este mismo proceso durante toda la vida? O sea, que lo que les quiero decir es que la persona que sufre de los riñones, que de verdad sufre de los riñones, es, o sea, perdida. O sea, esto es una enfermedad terminal, por decirlo de alguna manera. Listo. Cuando salió el tema del Cordy, hace 4 años, mi mamá, que tiene la herencia de mi abuela, le salió en el examen, en uno de los exámenes de sangre, le salió que tenía la creatinina muy alta. La creatinina alta es un indicador de que probablemente vas a empezar a sufrir del tema de los riñones. Es como yo tengo tan vivo en mi mente qué pasó con mi abuela, yo no, mami, espere a ver. Y al otro día, o sea, le sale el examen y al otro día o a los 2 días es la convención de Gano Excel en Bogotá y Mr. Leao sale a decir esto y gloria a Dios yo sé mucho inglés y entiendo todo lo que él dijo. Y entre todo lo que él dijo, esto sirve para los riñones. Y sacó una promoción, me acuerdo, que eran 4, compré 2 cajas, llevé 4, algo así. Entonces yo salí a comprar eso como si fuera arroz y llegué a donde mi mamá y le dije, mami, vea, tómese esto y no me haga caso con nada en la vida, pero hágame caso con esta cosa. Tómese eso como si fueran confites. Listo. Resulta que ya a los 2, 3 días va donde el médico y el médico muy preocupado le dice, doña Refugio, yo veo que ese creatinina está muy alta. Y mi mamá le dice, no, y lo malo es que ya me voy a ir para Argentina, mi familia vive en Argentina, y en Argentina el deporte nacional no es el fútbol, sino el asado. Entonces allá comen asado, toman vino, comen provolones, o sea, se enloquecen pues con el tema de la comida. Y mi mamá hacía 3 meses para allá. Y el médico le dice, doña Refugio, no, pues coma tomates, coma lechuga, pero usted no puede comer nada que sea carne. Listo, hágale. Y mi mamá se va para allá y me hace caso
pero no le hace mucho caso al médico. O sea, me hace caso en el tema de que se comió literalmente se tomó todos los Cordy que se había llevado y no le hace caso al médico en que se comió todos los asados, todos los vacíos, los vinos, los cigalavaca y todas las cosas de ahí por haber. Y cuando vuelve él de Argentina, va donde el médico y el médico le manda los exámenes y vuelve a ver los exámenes y la felicita. No, no, es que usted es la mejor paciente que yo tengo, vea esos niveles de creatinina por el piso, qué maravilla, no, qué fantástico. Resulta que, pues, conclusión mía, montañero, ¿qué fue lo que hizo que mi mamá tuviera los niveles bajitos y que siga con los niveles bajitos? Segundo caso, en la misma convención va una amiguita mía, 27 años, una niña que nació solo con un riñón y con ese riñón y el médico le hizo un examen y el riñón estaba en el 15%. Le tenían que hacer diálisis todos los días. 27 años, una niña divina, pues. Y triste porque no podía, pues no podía ejercer su profesión, prácticamente no podía hacer nada más que cuidarse sus riñones. Lo mismo, se compró la misma promoción. Hoy en día, esa niña es completamente sana, no tiene problemas. Listo, no le hacen diálisis. Y así como esas, tengo N historias de los riñones con el tema del Cordy. Persona que sufra del Cordy, yo sé que el Ganoderma sirve mucho, pero yo le recomiendo Cordy a ojo cerrado. A ojo cerrado. Listo. Estas son maneras que yo tengo de prospectar. Si yo sé que alguien tiene un problema de los riñones, a mí que me pongan de primero para irle a hablar, porque tengo digamos, las fotos de los exámenes, las cosas en las cuales puedo demostrar cómo esto le ayuda a una persona. Listo. O sea, métanse siempre. No importa si es Cordygold o si es Cordy en el caso de los Estados Unidos. Sirve. En el tema de los riñones siempre sirve. Listo. Qué pena ser como tan tajante con eso, pero la verdad es que hay una bendición muy grande. Y lo último que les iba a mostrar, creo que me pasé un poquito del tiempo, que quería terminar un poquito antes, es la imagen que les había mostrado la vez pasada, que es esta. La vez pasada está un poquito descuadrada. El Ganoderma, el Excellium y el Cordy sirven para todos los sistemas del cuerpo. Es muy importante que nosotros aprendamos a tomarlos. Es muy importante que nosotros aprendamos a entender la correlación que tiene. El Cordyceps es como el que unifica ese trío de 3 superproductos. El Ganoderma es el hongo mucho más robusto, donde los nutrientes están mucho más robustos. El Excellium es un hongo mucho más joven, pero donde los nutrientes están más puritos, están más finos, por decirlo de alguna manera, y sirve para otras cosas. Pero el Cordy es el que llega a unificar eso. Listo. Nosotros en Colombia tenemos la ventaja, y les explico un poquito, de que tenemos el Cordy Gold. Todos los productos que dicen Gold es el Excellium, el Máximo, el Wow, ¿cierto? Este producto a mí me parece un regalo, me parece absurdo, o sea, ridículo, no lo alcanzo ni a entender el por qué no lo dan Gold. He tenido la posibilidad, como yo consumo, les contaba la semana pasada que consumo Excellium, he tenido la posibilidad de tomar Excellium Gold. O sea, es una locura, es una diferencia gigante. Entonces, cuando diga la palabrita Gold, estén muy contentos porque realmente nos están, no sé, nos están premiando pues con ese producto. También quiero darles un mensaje y es que prueben, por favor, el Rooibos que acaba de salir en Colombia, que es un té de origen sudafricano que tiene toda clase de nutrientes. También si quieren con la Diamante les puedo mandar una información un poquito más detallada sobre el tema. Y el P8B, que es el exfoliante. Ahí quiero hacer una precisión muy clara, porque yo lo he promocionado mucho como que sirve para muchas cosas, pero hay que ser muy claros. Los exfoliantes son para el cuerpo, o sea, esto no es para la cabeza. Que he escuchado por ahí que esto sirve para la calvicie y para yo no sé qué cosas, no. Es un exfoliante. Por acá lo tengo.
pero estoy un poquito lejos, entonces es muy rico porque es un olor muy bueno y tiene unas pepitas que no son tan grandes, no son, tampoco son pequeñas. Chicos, nos están dando la oportunidad, sobre todo con ese té, que creo que es uno de los productos más vendidos por Gano Excel a nivel mundial, de literalmente llegar a personas que no llegábamos, personas que de pronto no tomen café, o personas que tomen café, pero que por la noche no quieran tomar café, a las personas que hacen ejercicio, a muchas personas que son vegetarianas o que son veganas, a muchísimas personas con ese producto, y lo mismo con el tema de la limpieza del cuerpo y con el tema de muchas otras personas. Entonces, espero que esta información haya sido clara. También se me quedó un poquito de información, pero sí quería, si de pronto tenemos un espacio cortico para preguntas o algo, poder responderles una o dos preguntas. Federico, muchísimas gracias. Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Lo bueno nunca dura, pero tu información poderosísima, muy importante, y pues muy agradecidos con tu acompañamiento el día de hoy.